Hola, muy pero muy bienvenidos a Síntesis del Nuevo Testamento. Hoy vamos a estar tratando acerca de Hechos de los Apóstoles. Y hoy estamos estrenando nuevo diseño en nuestra página. Nos gustaría saber cuál es su opinión, si le gusta esta nueva forma o si le gusta la anterior. Pónganos en su comentario abajo, me gusta esta nueva modalidad, esta nueva forma o me gusta la anterior. Y bueno, vamos a ir viendo cómo mejorar nuestro canal. Si es la primera vez que estás con nosotros, te invitamos a suscribirte para recibir más y más capacitación y videos en cuanto a la Biblia. Y si te gusta este video y es de bendición para tu vida, te invitamos a que pongas like, me gusta, y esto hace que muchas más personas puedan ser bendecidas con estos estudios bíblicos. Mi nombre es Timoteo y te doy la muy cordial bienvenida a este estudio. Si no has visto los capítulos anteriores, suscríbete a nuestro canal y podrás ver otros videos acerca de libros de la Biblia. Estamos haciendo una síntesis de los libros del Nuevo Testamento. Hoy vamos a estar viendo un libro maravilloso, hermoso, como todos los de la Biblia, un libro apasionante que se llama Hechos de los Apóstoles o Hechos del Espíritu Santo, también algunos lo han llamado. El escritor, el autor fue Lucas, el médico, el mismo que escribió el Evangelio de Lucas. Así que es una continuación. El Evangelio habla de la vida, ministerio y todo lo que desarrolló Jesús aquí en la tierra. Y ahora Hechos de los Apóstoles habla acerca de la iglesia primitiva, acerca de cómo se extendió el cristianismo a través del primer siglo de vida, después de la ascensión de Jesús, después de su muerte, su resurrección y su ascensión. Allí comienza Hechos de los Apóstoles. Fue escrito en el año 61, 64 después de Cristo. Y el propósito de este libro es tener un registro de la iglesia primitiva. Cómo se fue desarrollando la iglesia en el primer siglo. Cómo fue creciendo en este tiempo. Muy bien, vamos a ver los versos o versículos claves de este libro de Hechos de los Apóstoles. Por supuesto, uno de los versículos más conocidos y más predicados y enseñados es Hechos 1:8, ¿no? Y encierra en gran parte la riqueza de este libro. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 2:4, también tenemos aquí en Hechos 2:4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos 4:12, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podáis ser salvos. Y también Hechos 4:19 al 20, mas Pedro y Juan respondiendo, diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y Hechos 9:3-6, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente les rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz del cielo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Estos son los versículos claves de este libro maravilloso de Hechos de los Apóstoles. ¿Cómo es el bosquejo del libro de Hechos? Tiene 28 capítulos, básicamente 3 divisiones. Podemos decir del capítulo 1 al capítulo 7 la iglesia es fundada. Capítulo 8 al 12 la iglesia se ve forzada a crecer. Y capítulos 13 al 28 la iglesia libre en el mundo. En este capítulo 8 al 12
vemos el desarrollo de la iglesia primitiva, y en el 13 al 28 vemos los viajes de Pablo. Un breve resumen: historia de la iglesia cristiana, expansión del evangelio, comienzo de la persecución y viajes misioneros. La conexión es con el Antiguo Testamento. Vamos a ver un poquito cómo se conecta el libro de Hechos de los Apóstoles con el Antiguo Testamento. Diferente rol del Espíritu Santo con respecto al Antiguo Testamento. Vemos claramente que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento venía y se retiraba, no era algo permanente en la vida de las personas. Sin embargo, ahora en Hechos de los Apóstoles vemos que el Espíritu Santo permanece en el corazón de las personas, viene a morar. Esa es la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. De una salvación, el segundo aspecto, de una salvación basada en el cumplimiento de la ley y en ceremonias, a una salvación basada en la fe y en la gracia. Ya no era lo que las personas hacían, esos sacrificios diarios, esos rituales que se realizaban, sino que era una fe basada en el interior de la persona. Y esto es lo que un poco le costó a los judíos y le cuesta hasta el día de hoy aceptar que la salvación es por fe, que es un regalo de Dios y que no podemos hacer nada para ganarlo o para merecerlo. De un pueblo elegido y único a una incorporación de todos los pueblos de la tierra. Israel fue llamado como el pueblo escogido por Dios y sigue siendo un pueblo especial, un pueblo en el cual Dios ha puesto sus ojos y tiene un trato muy específico con este pueblo. Pero cuando vino Jesucristo, Él abrió las puertas, abrió esta división que era básicamente mal entendida por el pueblo de Israel, porque Dios quería que todo el mundo le conociera y que todo el mundo le adorara. El hecho de que Israel fuera llamado como un pueblo escogido, pueblo especial, era para que sea testimonio a todas las naciones de que Dios ama a cada persona. Sin embargo, el pueblo se cerró y se hizo exclusivo. La salvación era exclusiva para el pueblo de Israel. Por lo tanto, aquí en Hechos de los Apóstoles claramente se muestra de que Dios comenzó a extender esa gracia al pueblo gentil, aquel que no era judío, aquel que no era del pueblo, ese pueblo escogido por Dios. Qué maravilloso que en Hechos de los Apóstoles se abre el evangelio para todas las naciones, se abre el evangelio para todos. Dios ama a cada persona y te ama a ti también. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, hoy es una buena oportunidad para darle gracias por ese amor tan grande y por esa misericordia y poder aceptar ese regalo precioso de la salvación. Tú también puedes ser parte de ese pueblo, de esta nación santa, esta nación que Dios ha llamado a formar parte de su reino, parte de el pueblo escogido por Dios. Muy bien, aquí vemos entonces en capítulos la ascensión de Jesucristo en el capítulo 1, en el capítulo 2, aquí vemos cómo desciende el Espíritu Santo de una forma maravillosa, de una forma milagrosa, de una forma única en la historia. Iglesia primitiva del capítulo 2 al versículo 12 y luego el ministerio de Pablo 13 al 28. Una vez que Saulo, ¿no es cierto?, un perseguidor, un religioso que persiguió a la iglesia en el primer tiempo y luego por medio de una visión maravillosa que Dios se le aparece en el camino y le habla claramente, lo vimos allí, leímos el pasaje en Hechos 9, 3 al 6, Pablo cambia y Pablo viene a ser el líder principal.
Podemos decir en los primeros capítulos de este libro de Hechos, hasta el capítulo 12, vemos a personajes como Pedro, Juan, Jacobo, vemos a Esteban, varios líderes, pero luego de la conversión de Pablo, Pablo pasa a ser protagonista de este libro. Primeramente su conversión, luego su ministerio como misionero, viajando por todo el mundo y predicando el evangelio y organizando estos viajes misioneros impresionantes que llevaron a conocer el evangelio a todas las naciones conocidas hasta ese entonces. Entonces vemos que Pablo en los últimos capítulos nos habla en Hechos de los Apóstoles acerca de este ministerio tan importante, y Dios usa a este hombre para predicar y también para escribir las cartas a las iglesias, fundar iglesias, establecer iglesias. ¿Y qué podemos aprender de este libro maravilloso? Podemos aprender muchas cosas. En primer lugar, que Dios puede hacer de personas comunes, de personas sin mucha preparación, Dios puede hacer cosas maravillosas de ti y de mí. Dios puede usarnos como instrumentos cuando nos dejamos usar por Él. Cuando buscamos de Él, somos llenos de su presencia, llenos de su Espíritu Santo, podemos ser utilizados por Dios. Dios puede cambiar hasta el corazón más duro, así como cambió el corazón de Saulo, puede cambiar nuestro corazón y puede hacernos un instrumento en sus manos. El Evangelio puede ser predicado y esa pasión, ese deseo y esa urgencia que tenía la iglesia primitiva de predicar el Evangelio debe ser lo mismo que nos motiva hoy en día a predicar el Evangelio, a no dejar pasar un momento sin poder compartir la palabra de Dios. Hoy es un día maravilloso donde tú puedes compartir con un familiar, con un ser querido, con un compañero de trabajo el Evangelio de Jesucristo, o por medio de las redes sociales, como lo estamos haciendo también, de predicar el Evangelio de Jesucristo. La gracia de Dios está con nosotros y en nosotros. Este libro es apasionante. Le invito a que lo lea, lo medite, y si tiene preguntas también pueda dejarnos allí en los comentarios alguna pregunta sobre cualquiera de los temas que estamos tratando, y si todavía no se ha suscrito, le invito a que se inscriba para poder recibir este material, que esperamos que sea de bendición, que le motive a usted a leer más y más la palabra de Dios. Ese es nuestro deseo, ese es nuestro anhelo, de animarle a que usted pueda leer cada día la palabra de Dios y alimentarse de esta palabra gloriosa. Dios le bendiga y que sea de gran bendición este libro de Hechos y cada una de la serie de este estudio de síntesis bíblica. Dios le bendiga. No se pierda nuestro próximo capítulo de síntesis del Nuevo Testamento.